Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Piccolo se aclaró la garganta y recuperó su habitual expresión neutral mientras salía de la sala de espera. Shin lo seguía de cerca, con una expresión de calma impasible. Los vítores del público se mezclaron con un leve murmullo de conversaciones mientras la gente observaba a los concursantes por primera vez. Con su agudo oído, Piccolo logró distinguir más de una conversación que se refería a la figura tan familiar que tenían delante. Parece que algunos se han dado cuenta de que acabo de salir en pantalla, pensó con una mueca. Aunque fuera por poco tiempo, lo que significa que seguramente también reconocerán a Vegeta, Yamcha y Ten. Shin es uno de nuestros concursantes más recientes, y no es precisamente de los que hablan, así que no sabemos casi nada de él. ¿Tendrá lo que hay que tener para enfrentarse a Ma Junior, uno de los finalistas de lo que posiblemente haya sido el torneo más destructivo que esta serie haya presenciado? Lo recuerdo como si fuera ayer, amigos. La cantidad de poder puro de la que es capaz este hombre es asombrosa. Encendió el micrófono y se giró hacia Piccolo, su expresión era mucho más sombría que cuando se dirigía a la multitud. Y por favor, ¿podemos mantener el ring en una sola pieza esta vez, grandullón? El alto Namekiano sintió que la comisura de su labio se contraía al recordar su último combate con Goku. Asintió con un gruñido divertido y se giró para encarar a su oponente. Shen permanecía completamente inmóvil, con el rostro impasible, mientras miraba fijamente al antiguo guardián. Piccolo sintió una punzada de pánico al rebuscar en su memoria de dónde lo había reconocido. Maldita sea, no debería estar tan afectado. Nunca lo había visto en mi vida, y no parece tan poderoso, pero claro, ninguno de los niños lo parece, y probablemente podrían plantarle cara a mí. Echó un vistazo nervioso hacia la ventana, donde apenas podía distinguir la silueta de Gohan, y su conversación anterior resonó en su cabeza. Armándose de valor ante la incertidumbre, Piccolo apretó los dientes y volvió a observar a su oponente. Bien, Gohan, tienes tu pelea. Pero no me arriesgo. Dicho esto, extendió la mano y se quitó el turbante de la cabeza, dejando que la fresca brisa otoñal le acariciara la frente sudorosa. Lo arrojó a un lado, donde cayó con un fuerte golpe, y se subió la capa por encima de la cabeza, exponiendo su musculosa figura en todo su esplendor. Oyó las exclamaciones de asombro de la multitud y gruñó con irritación. Menos mal que Ria cortó la mayoría de las cámaras, pero creo que me desharé del resto por si acaso. Echó un vistazo a la multitud y vio a varios que portaban cámaras digitales más pequeñas y disparaban furiosamente. Se estremeció levemente y disparó su ki hacia los dispositivos, rompiendo las lentes y quemando las partes internas con un destello de luz. Muchos de los presentes se sobresaltaron de repente ante la pequeña destrucción de sus cámaras, mirando con desesperación los dispositivos destrozados. Bueno, eso solucionará el problema. Ahora solo les queda el boca a boca y las pocas fotos que pueden sacar con las cámaras de rollo. Ma Junior, ¿eh? Eres muy listo, pero probablemente no era necesario, dijo Shin de repente con tono de complicidad. Piccolo se sobresaltó al oír la voz, volviendo su atención al hombre bajito de piel morada. La inquietud lo invadió de nuevo, pero apretó los puños y se puso en posición de combate. El anunciador, interpretando esto como una señal, volvió a encender el micrófono y saltó del ring, captando de nuevo la atención del público. Caballeros, al sonido del gong. Pasaron unos tensos segundos, y Shin se agachó lentamente hasta quedar listo. Una nueva punzada de reconocimiento recorrió la mente de Piccolo, y entrecerró los ojos, examinando la postura. Le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes, pero hacía mucho tiempo que no. ¿Quién eres, Shin? Como en respuesta a su pregunta, el hombrecillo morado le sonrió con sorna, entrecerrando los ojos peligrosamente. Piccolo no pudo evitar pensar que quizá el hombrecillo había oído su pregunta no formulada. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el fuerte sonido del gong, y por un instante ninguno de los dos se movió. Sus miradas se cruzaron mientras esperaban el movimiento del otro. Abandonando la precaución, Piccolo se sumergió en su reserva de ki, lanzándola hacia atrás y hacia abajo, y se lanzó hacia adelante para acortar la distancia con un potente grito de guerra. Giró el torso y lanzó el brazo hacia adelante en un puñetazo directo hacia el hombre bajo, pero no pudo aplicarle tanta fuerza como deseaba. Su ki parecía inerte, como si no quisiera cooperar con sus exigencias. El puñetazo se dirigió directo a la cara de Shin, pero el hombre bajo lo esquivó sin esfuerzo y lo bloqueó con un movimiento casual de muñeca. Piccolo se irguió y negó con la cabeza, tratando de entender por qué había frenado el puñetazo.
Volvió a encarar a Shin, cuya sonrisa burlona había desaparecido de su rostro, dejándolo con una mirada contemplativa hacia el namekiano. Con un gruñido, Piccolo intentó atacar de nuevo, disparando bajo e intentando barrerle las piernas. Pero Shin simplemente saltó por encima cuando la pierna de Piccolo se detuvo a mitad del barrido. ¿Qué demonios me pasa? No estoy haciendo esto conscientemente. La frustración lo invadió, quemándole las extremidades y obligándolo a luchar con más fuerza. Amplió la entrada de su ki, abriendo el flujo para permitir que se manifestara todo su potencial. Su aura destelló blanca a su alrededor y sintió la energía correr por sus venas. Basta de juegos, te descifraré, Shin. Al igual que antes, los ojos del hombre morado se entrecerraron y una sonrisa bailó en sus labios. Estoy decepcionado, Piccolo, vamos entonces. Una sacudida recorrió la columna vertebral del namekiano cuando la misteriosa figura pronunció su nombre, demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Gruñó desde lo más profundo de su garganta, mirando al hombre bajo con una sensación aún más profunda de miedo que le ennegrecía el corazón. Tú, no puedes saber ese nombre, ¿quién eres? Eso es algo que yo debo saber, y tú debes seguir preocupándote. La respuesta sardónica golpeó a Piccolo tan fuerte como uno de los golpes de Gohan, y su temperamento se desvaneció. Apretó los dientes y se abalanzó sobre el hombre bajo, con la intención de eliminarlo rápidamente de la pelea. Para su consternación, su primer golpe careció de la fuerza que sabía que poseía, y fue desviado una vez más. Regresó con otro puñetazo, luego una patada, luego otro puñetazo. Todos sus ataques se quedaron cortos, dejando atrás la fuerza que sabía que era capaz de tener. La frustración explotó en su interior y se abalanzó hacia adelante, lanzando un rodillazo alto hacia el hombre bajo, y se sorprendió cuando le impactó en el centro del pecho. Shin se tambaleó hacia atrás con una mueca, agarrándose el pecho con una mano. Piccolo estaba tan sorprendido que golpeó al pequeño luchador que apenas pudo contenerse y volvió a su postura. Sintió una extraña sensación de culpabilidad mientras Shin forcejeaba un par de veces para recuperar el aliento. Miró a Piccolo con una sonrisa de dolor, recuperándose rápidamente. Parece que he estado inconsciente demasiado tiempo. Me temo lo que habría pasado si no te hubieras contenido. ¿Conteniéndome? ¿Cómo iba a saberlo? Ni siquiera sé si lo estoy haciendo. ¿Quién es? No puede ser, recordó su pelea, examinando su estilo de lucha una vez más. Le resultaba tan familiar porque conocía a alguien cuyo estilo de lucha se parecía, aunque mucho menos refinado. Dos personas, en realidad. Goku, justo después de resucitar para enfrentarse a Vegeta y Nappa. Y al Kaiosama, su mentor. Pero eso significa que, Shin es un Kai, uno que debe estar por encima del Kaiosama del norte, lo que lo convierte, se le heló la sangre al darse cuenta. De repente, entendía por qué inconscientemente se negaba a golpearlo. Su mitad Kami lo reconocía por lo que era, pero Piccolo no se había dado cuenta del todo. Apenas cruzó la idea por su mente, el rostro de Shen se transformó en una mirada seria. Piccolo observó cómo sus ojos se dirigían a la sala de espera y luego a la zona de espera antes de dispararse hacia adelante, con un aura roja destellando a su alrededor durante una fracción de segundo mientras se impulsaba hacia el namekiano. Piccolo, aturdido, no reaccionó a tiempo, y Shin lo golpeó con una rápida combinación de 3 golpes antes de propinarle una patada lateral en el pecho que lo lanzó hacia atrás. Cayó pesadamente de espaldas, con las baldosas del ring frías contra sus brazos y cabeza desnudos. Sus músculos se tensaron donde estaban, y solo pudo mirar al cielo mientras una energía extraña inundaba su mente, dejándolo paralizado y aislado del resto del mundo. Tienes razón en tu suposición, Piccolo, dijo la voz del Kai en su mente. En efecto, soy un Kai, específicamente, soy el Kai Supremo, uno de los Kai más grandes que quedan en este universo. Sé que también conoces a cierto Saiyajin que guarda bastante rencor hacia mi raza. Sean cuales sean tus sentimientos personales, debes comprender que no estaría aquí sin un propósito, uno en el que Gohan, o cualquiera de ustedes, no pueda interferir. Los sonidos de la arena y el azul del cielo se fueron desvaneciendo poco a poco, y la mente de Piccolo volvió a funcionar por sí sola. La multitud le gritaba desde arriba, y el cántico rítmico del anunciador finalmente llegó hasta él. 9, 10. Damas y caballeros, Shin es el ganador del segundo partido. Shin, el Supremo Kai, maldita sea. ¿Qué está pasando? Se incorporó hasta sentarse, mirando atónito a su alrededor hasta encontrar su pregunta. Shin estaba a solo unos metros de distancia, ligeramente pálido y sin aliento, como si hubiera estado gastando mucha energía.
Compuso su rostro en una expresión neutral y pasiva y miró fijamente al antiguo Kami. Te aseguro que pronto lo descubrirás. Hasta entonces, por favor, guárdate este conocimiento. Si valoras la vida de quienes viven en este planeta, así como la de cualquier otro planeta de este universo, me dejarás hacer lo que tenga que hacer. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del ring, dejando a Piccolo mirándolo fijamente y ordenando sus pensamientos. Se irguió tembloroso y respiró hondo, observando cómo el hombre bajo entraba en la sala de espera bajo la mirada escrutadora de los guerreros Z Supremo Kai o no, puede que hayas cometido el peor error posible al traer a Goku de vuelta precisamente aquí. Sea lo que sea que busques, más vale que valga la pena, porque si no, puede que no vivas para contarlo. En la sala de espera Gohan frunció el ceño, concentrándose. Shin había ganado el combate, pero algo, sin duda, le pasaba al Saiyajin. Había sentido el ki de Piccolo desplegarse al máximo, y aunque no se acercaba ni de lejos a la brutal demostración de poder puro de los Saiyajin adultos, era mucho más poderoso de lo que acababa de demostrar. No tenía sentido. Los ataques de Piccolo parecían lentos y forzados, muy diferentes de los ataques fluidos y precisos por los que era conocido. Tenía algo que ver con Shin. La única pregunta era, ¿qué le había hecho a su amigo? Apartó la mirada del chico bajito y morado, notando distraídamente que se veía muy cansado, para gran preocupación de su alto amigo rosado. Su atención se centró ahora en la figura alta que se acercaba de su antiguo mentor, quien había recuperado su capa y turbante. Al cruzar el umbral, el alto Namekiano detuvo la mirada en Gohan. Sus ojos albergaban una plétora de pensamientos que Gohan no habría podido descifrar en 100 años. Sin embargo, una cosa estaba clarísima. Piccolo necesitaba estar solo un rato. ¿Es tan poderoso Piccolo?, preguntó Krillin a sus espaldas. Su voz ronca sonaba temerosa, y Gohan supo que estaba observando nerviosamente a su próximo oponente. La mirada de Piccolo permaneció fija en la de Gohan, y el semidios supo que estaba concentrado en algo. Un deseo ardiente de saber qué pasaba por la mente de su antiguo mentor se apoderó de él, y casi decidió preguntar hasta saber qué estaba pasando. No, Gohan, no lo hagas todavía, si oculta algo, es por algo. Me lo dirás si necesito saberlo. La expresión de Piccolo permaneció sombría, pero asintió. Krillin es más poderoso de lo que imaginamos. El rostro de Krillin se ensombreció, se cruzó de brazos y miró fijamente al suelo. Hombre, nunca tengo suerte en estas cosas. Por eso nunca he llegado a la final. Tien imitó su pose, mirándolo fijamente y con expresión seria. Sí, pobre de ti, luchando contra alguien a quien ninguno de nosotros conoce. Bueno, al menos no tienes que pelear con tu esposa, ni con su hermano, recordamos lo que nos hicieron la última vez, ¿verdad? Sin decir nada más, Piccolo se giró y caminó hasta el final del pasillo, recuperando su lugar contra la pared y cruzándose de brazos con su habitual ceño fruncido. Gohan lo observó un momento antes de examinar con atención a Shen y Kibito. El hombretón rosado agarraba a su compañero por el hombro, y su extraño ki fluctuaba de una manera muy extraña. Shin pareció animarse un poco después, y una pequeña sonrisa adornó su expresión. Se giró, y sus miradas se cruzaron por un segundo, y Gohan juró haber visto el rabillo de su ojo temblar nerviosamente antes de apartar la mirada. Más poderoso de lo que imaginábamos, pensó con sarcasmo. Ya veremos. Damas y caballeros, nuestro próximo torneo va a ser muy bueno. Por un lado, tenemos a Jewel, la ex subcampeona de los 2 últimos torneos. Por el otro, está nada menos que la mismísima heroína de Ciudad Satán, la hija del señor Satán, Videl. Por favor, escuchemos esa ovación mundialmente famosa y traigan a estos luchadores. Gohan siguió observando a Kibito y Shin un momento antes de volver al grupo, donde Videl recibía unas últimas palabras de aliento. Los empujó con una sonrisa de entusiasmo, deteniéndose solo un instante ante Gohan, quien asintió con una sonrisa apenas visible en sus ojos. Diviértete, Videl. Te veo después del partido, ¿de acuerdo? Ella pasó junto a él, devolviéndole el gesto y abriéndose paso hacia la arena iluminada por el sol. Hizo una mueca de dolor ante los fuertes víctores que invadieron sus oídos y saludó nerviosamente a la multitud. Eso solo sirvió para avivar la llama, y sintió que sus ojos intentaban cruzarse ante la fuerza del sonido que la golpeaba en la cabeza. Negó con la cabeza, revolviendo su corto cabello y subió a la arena, colocándose a un lado del centro mientras Jewel se dirigía al otro. Estaban a unos 3 metros de distancia y Jewel la miraba de arriba a abajo, haciéndola muy consciente de dónde se fijaba su mirada errante. ¿Sabes? ¿Te has convertido en una belleza?
¿Qué te parece si nos vemos cuando todo esto termine y yo haya ganado el torneo? Podríamos celebrarlo como es debido, dijo arrastrando las palabras. Se le revolvió el estómago al oír su voz. Su tono egoísta y pomposo casi la asqueó tanto como su insinuación. Frunció el ceño y le dirigió su mejor mirada, que enseguida borró la mueca de suficiencia de su rostro. Él se aclaró la garganta y se tensó, nervioso, ante el odio puro que ella le transmitía. Estás siendo muy pretencioso al asumir que celebraría contigo, sobre todo porque estoy a punto de arruinarte el día dándote una paliza, dijo con seguridad. Esbozó una sonrisa burlona y miró al rubio con los ojos entrecerrados. Además, no necesito un mujeriego zoquete para celebrar. Ya tengo un hombre de verdad. Su nerviosismo se transformó rápidamente en indignación manifiesta. La miró boquiabierto, estupefacto. Muy bien, luchadores. Ambos conocen el ejercicio. Al sonar el gong, nadie, empezó furioso, ignorando la voz del locutor. Nadie me rechaza ni me insulta. Te arrepentirás de esas palabras, niña. Me da igual quién sea tu padre, te venceré y ganaré este torneo. Se colocaron en sus respectivas posiciones, esperando el sonido del gong. Videl se preparó mentalmente, consciente de lo buena luchadora que era Jewel. Casi había derrotado a su padre hacía 5 años, y a pesar de las mentiras sobre Cell y de no saber qué era el ki, era sin duda el mejor luchador humano normal de los últimos años. Llevaba años entrenando duro para esta ocasión, y ahora era el momento de actuar. Ya no tenía pesas, estaba descansada y lista. ¡Bom! Ella le permitió dar el primer paso, sabiendo que aún estaba furioso por su comentario. Él le obligó a aguantar, abalanzándose con el puño cerrado y preparado para golpear. Acortó la distancia, y Videl notó un sutil desplazamiento de su peso hacia adelante mucho antes de que estuviera a tiro. Interpretando con precisión su mensaje, se apartó justo cuando él le lanzó una patada rápida que, de otro modo, la habría pillado desprevenida. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido por la velocidad con la que se movía, y ella lo aprovechó. Lo agarró del tobillo y le propinó puñetazos en la cara interna del muslo, el estómago y el esternón en rápida sucesión antes de barrer su pierna en el suelo y hacerlo resbalar de espaldas con un fuerte resoplido de aire. Maldita sea, eso fue demasiado fácil, esperaba más pelea de él, pensó, decepcionada. La multitud enloqueció, y el rostro de Jewel se puso rojo como un ladrillo mientras luchaba por recuperar el equilibrio. La pierna que Videl había golpeado se había entumecido, y todo de la rodilla para abajo no respondía, lo que le provocó una cojera bastante fuerte al enfrentarse a ella de nuevo. Amigos, la pelea apenas comienza y Videl ya ha demostrado una gran mejora en velocidad y habilidad desde su última aparición en la división junior. No creo que Jewel estuviera preparada para un luchador tan feroz, pero ha vuelto y parece que la pelea continuará. El rubio la fulminó con la mirada, adoptando una postura de espaldas que favorecía su pierna sana. Una postura más defensiva, y la observó con recelo. Ella le sonrió con suficiencia, disfrutando de la sensación que le producía atormentar a ese capullo arrogante. Le haría pagar por haber insinuado que alguna vez se acostaría con él. Levantó los brazos en una guardia informal, acercándose a él con confianza, impulsada por la multitud. En cuanto estuvo a menos de 3 metros, él volvió a la ofensiva, intentando atraparla en su aparente desprevención. Desató una ráfaga de golpes, evitando usar su pierna lesionada. Ella observó cómo cada golpe descendía sobre ella con una lentitud que antes no había notado, como si su mente se ralentizara para captar cada detalle. Cada ataque revelaba una nueva debilidad en su técnica, que debía admitir era muy buena, pero aún imperfecta. Bloqueaba, paraba o esquivaba todo, haciéndole creer que controlaba la pelea. La facilidad con la que podía manipularlo la sorprendió, pero sabía que su último mes de entrenamiento debía de haber tenido algo que ver con su aumento de destreza. Pronto se cansó del juego y decidió humillar aún más a la rubia. Bloqueó un puñetazo directo y le lanzó un rápido golpe hacia arriba, directo al interior del brazo, dejándolo caer flácido a su costado mientras la extremidad se entumecía. Él retrocedió un paso tambaleándose, mirando fijamente el brazo que se negaba a obedecer su orden antes de volverse hacia ella. Se abalanzó con dificultad y blandió el brazo sano que le quedaba, flácido, en un golpe circular como último recurso, solo para que quedara igualmente inutilizado. Se quedó allí, con el miedo grabado en el rostro mientras observaba sus extremidades inertes. Ella sonrió, cruzándose de brazos y observándolo con la cabeza ladeada, como haría un artista con una obra nueva. No, todavía me falta algo.
Él palideció y volvió a mirarla, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua sin pronunciar palabra. Su aprensión casi la hizo reír a carcajadas. Se abalanzó hacia adelante, sobresaltándolo, tambaleándose hacia atrás, intentando controlarse con su pierna sana. Se lanzó hacia adelante, asestando una rápida y brusca patada circular en la parte interior de dicha pierna, y sonrió con picardía al verlo caer hacia atrás con un grito. Él se estrelló contra el suelo, mirando al cielo con las 4 extremidades ligeramente crispadas. Luchó un momento, intentando en vano ponerse de pie antes de aceptar su derrota, mirándola con enojo desde su posición comprometedora. Un odio puro fluía de él cuando el locutor comenzó la cuenta regresiva. Perra. Te vas a arrepentir de esto. Te lo juro, voy a. ¿Vas a qué? Preguntó con sarcasmo, antes de añadir con un acento cómico. ¿Arrancarme las piernas de un mordisco? Bueno, lo siento, buen caballero, pero a menos que quieras que te haga algo peor, te quedarás ahí. Echa una siesta, te sentirás mejor. Y ten. Videl gana por, knockout. Les digo, damas y caballeros, llevo muchísimos años en esto y nunca he visto a nadie ganar un combate como lo hizo nuestra joven heroína hoy. Perder tirada en el suelo, inmóvil, pero consciente. Eso debe ser un golpe al ego. En la sala de preparación Gohan sonrió para sí mismo mientras Videl regresaba hacia ellos. La energía y la felicidad que irradiaba eran contagiosas, y no pudo evitar sentirse orgulloso de lo que había logrado. Lo que habría sido una pelea difícil antes de que ella comenzara su entrenamiento con él ahora era pan comido para ella. Ninguno de los guerreros Z se sorprendió especialmente por el resultado del combate, pero Krillin notó algo. Oye, Gohan, no pude evitar notar que pelea como Piccolo. Le has estado enseñando el puño demoníaco, ¿verdad? Gruñó afirmativamente, observando con curiosidad a su amigo mayor. Krillin hizo un ligero puchero y miró a su ahijado. Funciona, pero me sorprende un poco que no le hayas enseñado nada de la forma de tortuga. Gohan apartó la mirada del monje bajito y volvió a fijarla en la chica que caminaba hacia ellos. No le sorprendió que su padrino esperara que le enseñara algo de la técnica del maestro Roshi, pero había una razón para no hacerlo. En realidad, era la misma razón por la que no había usado ese estilo de lucha en años, y por la que no había hecho un Kamehameha desde el que mató a Cell. Se negaba a reconocer que lo conocía por vergüenza. Admitir que había aprendido todo eso de su padre solo le devolvía el dolor de aquel día. Sin querer admitir su verdadera razón, recitó su excusa ensayada cuando ella entró en la habitación. El puño demoníaco complementaba su estilo de lucha anterior. No fue necesario enseñarle la forma tortuga. Videl se dirigió de inmediato hacia el alto de mí, irradiando alegría. Dio los últimos pasos a saltos y abrazó al guerrero ligeramente sorprendido. Él dudó, mirándola con curiosidad antes de ceder y devolverle el abrazo. Podía oír a Krillin riéndose disimuladamente a sus espaldas, pero lo dejó pasar. Después de todo, solo era un abrazo. Videl soltó el abrazo y le sonrió radiante, con la voz llena de emoción al hablar. No me había divertido tanto en una pelea ni siquiera sé cuánto tiempo. Tu entrenamiento fue tan importante. Gracias no alcanza para describir lo que me gustaría poder decir. Oye, todo fue obra tuya, campo corto. Solo te di un medio, dijo con seriedad. Se inclinó para que nadie más pudiera oírlo. Por cierto, ¿por qué lo alargaste tanto? No es que no disfrutara viéndote pelear, fue muy gracioso, pero ¿por qué? Ella cruzó los brazos indignada y miró fijamente a través de la puerta hacia el ring. Ese cerdo sugirió que deberíamos ir a algún lugar a celebrar después del torneo, no creo que necesite decirte a qué se refería. ¿Y dijiste? Preguntó divertido. Dudó, boquiabierta, y se detuvo antes de poder pronunciar las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Sus mejillas se tiñeron de un rosa brillante y evitó mirarlo directamente a la cara. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Bueno, no, obviamente. Casi se rió a carcajadas ante su nerviosismo, pero decidió dejarlo pasar. Después de todo, su respuesta había sido bastante clara. Los demás guerreros Z se reunieron a su alrededor en cuanto ambos regresaron al grupo, felicitando a la luchadora contra el crimen de cabello azabache por su actuación. Un alboroto cerca de la entrada de la sala de espera les llamó la atención, y todos estallaron en carcajadas cuando sacaron a Joel en silla de ruedas, gritándole a Videl a gritos y obscenidades todo el camino. ¿Podrían Killa y Spopovich dirigirse a la arena? Gohan resopló con irritación ante el anuncio, consciente de que probablemente les esperaba una pelea aburrida. Ninguno de los luchadores parecía especial, ni siquiera Spopovich con su inusual apariencia.
Consideró por un momento que Spopovich podría haber sido la persona que Shin y Kibito buscaban, pero por mucho que hiciera la ecuación, no cuadraba. Además, seguía sin estar seguro de qué pensar de los dos misteriosos hombres. Miró hacia donde su antiguo mentor había decidido relajarse y se sorprendió al descubrir que no se había movido. Bueno, ya es suficiente, Piccolo, ¿qué te pasa? Se dirigió con destreza hacia el Namekiano, ignorando las miradas inquisitivas de sus amigos, que sentía que le quemaban la cabeza. Se detuvo justo frente a él, mirándolo fijamente con los brazos cruzados. Reinó el silencio mientras esperaba que Piccolo reconociera su presencia. Sonó el gong y oyó a la multitud vitorear con entusiasmo. Pasó otro minuto y seguía inmóvil, y Gohan empezaba a perder la paciencia. Finalmente, justo cuando estaba a punto de decir algo, los ojos de Piccolo se entrecerraron un poco y frunció el ceño aún más. ¿Qué pasa, chico? Gohan dudó, recordando lo que había estado pensando antes. Claro, respetaba a Piccolo, pero algo andaba mal y estaba decidido a averiguarlo. Intentando encontrar la mejor solución, hizo una pregunta breve y en voz baja, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca como para oírlo. ¿Sabes quién es, Piccolo? La mirada de Piccolo se encontró con la suya, y su ansiedad fue evidente para Gohan. Tanto él como Piccolo sabían que el Namekiano no podía mentirle ahora. Su respuesta fue clara. Sí. El silencio reinó de nuevo, y Gohan empezó a impacientarse. Al parecer, el combate se estaba alargando mucho más de lo previsto, aunque no percibía nada especial en ninguno de los dos luchadores, salvo que el ki de uno no fluctuaba. Guardando esa pequeña información para analizarla más tarde, volvió a concentrarse en el Namekiano. ¿Y bien? ¿Me cuentas? Una gota de sudor le corría por la cara bajo la mirada del Demi, lo que solo lo frustró aún más. Gohan gruñó y se crujió el cuello, intentando mantener la calma. Piccolo, si es tan malo, tenemos que deshacernos de él. ¿Quién es? No, Gohan, él no es el malo, dijo Piccolo con urgencia. Entiende, no puedo decirte quién es, pero definitivamente no nos harías ningún favor deshaciéndote de él. En lugar de apaciguar al semidios, sus palabras solo parecieron avivar su curiosidad. Piccolo empezó a sentirse cada vez más atrapado y recurrió al último recurso que jamás habría imaginado usar con él. Recuerda, tu padre solo estará aquí mientras ellos estén, déjalo estar, chico. Dejó que las palabras flotaran en el aire, y Gohan se tensó visiblemente. El dolor y la indignación brillaron en sus ojos negros como la brea, e inmediatamente el arrepentimiento y la culpa invadieron al Namekiano. Sabía el efecto que tendría usar a su padre en su contra, pero era eso o arriesgarse a desatar la furia contenida en su interior. Miró directamente a su antiguo alumno y dijo en un tono más suave. Lo siento, amigo mío, pero tendrás que confiar en mí. Gohan giró sobre sus talones y se alejó, dejando un pesado silencio a su paso. Piccolo se maldijo en silencio por recurrir a tales métodos y esperó que el chico no se lo reprochara más tarde. Observó al chico mientras regresaba al grupo, un poco apartado del resto, quienes lo observaban con recelo. Su mal humor era evidente, y los demás sabían perfectamente cuándo darle espacio, o en el caso de Goku, cuando le dijeron que lo dejara estar. Para intentar calmar la tensión, se dedicaron a hablar de los viejos tiempos y a ponerse al día. Videl estaba sola con él, sin hablar, simplemente existiendo. Piccolo cerró los ojos, sumiéndose de nuevo en su debate mental. El Kaiosama está aquí en la Tierra, Goku ha vuelto de entre los muertos con él, y no tenemos ni idea de por qué. Dijo que si me importaba la vida en el universo, entonces tenía que triunfar. Sin duda, debe comprender que, sea lo que sea que busque, podría haber obtenido fácilmente la ayuda de Gohan, o incluso de Vegeta, si les hubiera dado una razón lo suficientemente buena. Entonces, ¿por qué traer de vuelta a Goku? Shin es uno de los grandes Kai, por encima del Gran Kai. Debe haber millones de luchadores muertos en el otro mundo que ha observado quién sabe cuánto tiempo, así que ¿por qué elegiría a Goku? ¿Será porque es de este planeta? ¿Qué lugar ocupa en todo esto? Una conversación le llamó la atención y reconoció la voz de Goku. Luego, Kaiosan y yo fuimos llevados al mundo del Gran Kaiosan, que al parecer es un fenómeno en el otro mundo. He estado allí desde entonces. Incluso competí en un torneo del otro mundo y le gané a Picon en la final, más o menos, terminamos empatados. ¿Quieres decir que, a pesar de que te dijeron que no podías regresar a la Tierra por haber matado a Kaiosama, te permitieron conservar tu cuerpo, te enviaron a lo que parece un lugar sagrado y además participaste en un torneo? No es precisamente el castigo que esperaba, dijo Krillin con incredulidad.
Goku se rascó la nuca con nerviosismo, con la mirada perdida y la sonrisa desapareciendo levemente. Bueno, tampoco fue del todo bueno. Que me dijeran que no podía volver me afectó mucho, y me obligaron a entrenar prácticamente a diario hasta que mi cuerpo me rendía. Normalmente disfrutaría entrenando, pero esto no parecía tener ningún propósito. Antes, entrenaba por diversión para hacerme más fuerte, siempre con ese objetivo. Pero hasta que regresé hoy, creía que ese era mi castigo, hacerme entrenar tanto que empecé a odiarlo. Eso provocó miradas de asombro de todos los guerreros Z, incluso de Gohan, que lo había estado escuchando discretamente sin mirarlo. Goku rió nerviosamente, comprendiendo el motivo de su incredulidad. Que yo no quiera entrenar, qué locura, ¿verdad? Piccolo guardó esa información, sumándola a la pila de cosas que sabía. Lo obligaron a entrenar, y ahora resulta que lo eligen para venir a la Tierra a luchar contra una nueva amenaza. Es demasiada coincidencia que lo hayan obligado a entrenar desde el día de su muerte, y que el Supremo Kai lo elija para esto. Debe haber sabido sobre lo que sea que busca durante los últimos años. Esa es la única razón por la que Goku habría sido mantenido en el más allá para entrenar tan duro. Lo que podría significar, sintió un escalofrío de comprensión correr por sus venas cuando su hipótesis se hizo realidad con la nueva información. Es más que probable que el Supremo Kaiosama ordenara que lo mantuvieran en otro mundo. Sin duda, tendría la autoridad para hacerlo y para que los Kaiosama mantuvieran a Goku entrenando hasta que lo necesitaran. Tiene mucho sentido, y si ese es el caso, entonces tiene aún más que temerle a Gohan de lo que pensé al principio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una erupción de vítores de la multitud afuera y el ki desapareciendo rápidamente de uno de los luchadores. Y nuestro ganador es Popovich, tras una impactante remontada. Damas y caballeros, por favor, estén atentos. Reanudaremos el torneo en breve. Varios monjes corrieron por la zona de espera, y Piccolo sintió el ki de varios otros que ya estaban en la arena. La multitud, tan ruidosa como siempre, ahora albergaba un tenso murmullo donde antes había entusiasmo. El ganador, Popovich, regresó a la zona de espera, y Piccolo se sobresaltó al ver su rostro y sus manos salpicados de sangre. La curiosidad lo venció y regresó para unirse al grupo, mirando a Tien con curiosidad mientras se acercaba. Tien fruncía el ceño con una expresión seria, y no dejaba de mirar a Popovich y Yamu. ¿Qué pasó?, preguntó Piccolo, repentinamente interesado en eventos que trascendían sus pensamientos. El Tríclope lo observó con su tercer ojo, lo que le puso los pelos de punta a Piccolo ante la extraña demostración. Nunca se acostumbró a ese ojo adicional y a su capacidad de moverse independientemente de los otros dos. Ese tipo, Popovich, dudó, sin saber qué decir. Raro, y despiadado, estaba perdiendo contra Killa, pero seguía levantándose. Killa se cansó, y Popovich lo derribó a golpes. Hizo que mi primera pelea con Yamcha pareciera prácticamente suave, y le rompí la pierna. No pensé que se detendría. Piccolo reflexionó sobre lo que dijo, mirando hacia el ring, donde pudo ver cómo se llevaban rápidamente la enorme figura de Killa en camilla. Sí, el namekiano había estado concentrado en asuntos más importantes, pero le desconcertaba que Popovich pudiera haber hecho algo allí sin siquiera un pico de ki. Eso no tiene ningún sentido. Incluso un terrícola normal experimenta fluctuaciones de ki cuando se emociona o si pelea. Pero el suyo es simplemente, plano, constante. Los monjes limpiaron rápidamente las baldosas del ring, desapareciendo rápidamente de la vista con trapos y fregonas manchados de sangre. El anunciador volvió a entrar al ring, inspeccionándolo bajo la mirada emocionada del público. Satisfecho, encendió el micrófono y se aclaró la garganta. Bien, amigos, esa fue una pelea brutal. He consultado a los organizadores del torneo y han decidido que Popovich usó fuerza excesiva durante el último combate. Sin embargo, no lo descalifican del torneo alegando que Killa no murió en la pelea. Me han notificado que, si vuelve a ocurrir, Popovich será descalificado del torneo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, provocando un murmullo aún más fuerte entre la multitud. Ya basta de eso. Tenemos un campeón que regresa. Tien Shinhan no ha participado en un torneo en casi 20 años. Se enfrentará a un recién llegado, que usa el nombre de número 17. Su declaración provocó algunas risas entre el público al oír el nombre. De hecho, los únicos que no parecieron divertirse fueron los guerreros Z y sus familias. Tien palideció cada vez más mientras se dirigía al ring. Bueno, espero que no esperen que gane, me lo tomarán con calma, ¿verdad? El androide de pelo negro sonrió con suficiencia, pero no respondió a su pregunta.
tomó la delantera, dejando al Tríclope con una expresión ligeramente abatida. El público estalló en vítores al ver al campeón regresar, aunque muchos nunca lo habían visto en persona, ni en fotos ni en ningún otro lugar. Sin demasiados dramatismo, los dos luchadores subieron al ring y se enfrentaron. Sonó el gong y comenzaron. Tien se abalanzó, intentando aprovechar cualquier ventaja posible, y, fiel a sus propias predicciones, fue superado con creces por el androide. El combate duró apenas un minuto antes de que Tien fuera expulsado del ring sin contemplaciones. Gohan no pudo evitar reírse al ver la expresión del Tríclope al levantarse y sacudirse el polvo. Al público no le importó demasiado la aparente facilidad con la que un ex campeón fue derrotado. Vitorearon, patearon el suelo y alabaron a los luchadores como si fueran dioses. Gohan se cruzó de brazos y negó con la cabeza, irritado. Ovejas. Se comportan como ovejas. Si uno hace algo, otro lo sigue, luego dos más, luego cuatro, no me extraña que traten así a Mr. Satan, casi ninguno se da cuenta del poder de los luchadores en el ring. En fin, si no me equivoco, papá es el siguiente con 18, Tien y 17 se unieron al grupo, con Tien refunfuñando en el suelo y 17 con una sonrisa de suficiencia. Gohan puso los ojos en blanco y le dio un codazo al androide más bajo. No lo olvides, tu próximo oponente será Goku, a menos que creas que 18 puede vencerlo. La sonrisa del androide desapareció de su rostro inmediatamente y Tien se rió disimuladamente de él a sus espaldas. El siguiente es otro ex campeón, Goku-son. Goku luchó en el 21º torneo a la tierna edad de 12 años, perdiendo solo ante el legendario luchador Jakie-chun. Rossi, pensó Gohan con una breve risa. Luego se enfrentó a Tien Shinan en la final del 22º torneo, y casi ganó a los 15. Luego ganó el 23º torneo a los 18 contra Ma Jr. Damas y caballeros, hoy podrán ver a los últimos 4 campeones mundiales enfrentarse en el ring. No volverán a tener la oportunidad de vivir un evento como este. Hizo una pausa mientras la multitud vitoreaba ante la declaración. Gohan reflexionó de nuevo que si alguien les hubiera dicho que había inventado la rueda, lo habrían aclamado. La emoción del público era tan intensa que sintió como caía sobre él una lluvia de energía. Nuestra otra concursante para este partido se llama número 18 y, como ya habrás adivinado, es la hermana del número 17. Al igual que su hermano, es nueva en el mundo de los torneos mundiales, pero tenemos muchas esperanzas de que vea el buen desempeño de su hermano. Oye Goku, serás indulgente con mi esposa, ¿verdad? Goku parpadeó un par de veces sorprendido, mirando a su pequeño amigo desde arriba. Saltó hacia atrás cuando la androide rubia apareció de la nada, fulminando con la mirada a su esposo con las manos en las caderas. Puedo cuidarme sola, Krillin. No necesito su caridad para esta pelea. Recuerda, fui diseñada específicamente para luchar contra Goku. Sí, cariño, pero eso fue hace casi 10 años. Balbuceó el monje bajito. Goku ha estado entrenando todo este tiempo, ¿recuerdas? 18 gruñó y giró sobre sus talones, alejándose del resto del grupo con un resoplido. Goku la observó con curiosidad por un momento, pero lo ignoró y la siguió. Gohan los observó mientras entraban al ring en medio del rugido ensordecedor de la multitud, con la curiosidad comenzando a crecer en él. A pesar de su constante incomodidad y ansiedad por el regreso de su padre, su lado Saiyan quería saber cuán fuerte se había vuelto. En el fondo, anhelaba la oportunidad de luchar contra él, como en los viejos tiempos preparándose para Cell. La idea le trajo consuelo y una nueva oleada de dolor que reprimió en lo más profundo de su conciencia. Krillin interrumpió sus pensamientos, aclarándose la garganta y diciendo: entonces, no puedo evitar preocuparme por 18, no me equivoco al pedirle a Goku que se lo tome con calma, ¿verdad? Es decir, sé que ella no luchó contra él en los viejos tiempos, pero incluso Piccolo pudo vencer a 17, y Goku es mucho más fuerte cuando usa el Super. Ja. Ladró Vegeta desde el borde de la sala, llamándose la atención de los demás. La clave es cuando se vuelve Super, cosa que ese imbécil se negó a hacer. Krillin suspiró y dijo inexpresivamente: Vegeta, Goku no perderá voluntariamente una pelea si sabe que puede ganarla, incluso tú deberías saberlo a estas alturas. Quizás te hayas olvidado, pequeña, sonrió Vegeta. Pero Kakaroto es demasiado noble como para romper ese acuerdo. No se transformará, y me reiré si esa gata de tu esposa lo derrota. Casi valdría la pena no tener que luchar yo mismo contra él. Nadie consideró oportuno contradecir la declaración del príncipe, ignorando por completo la afirmación de la lata, conscientes de la verdad que se escondía en sus palabras.
Gohan admitió que no estaba seguro de lo que su padre era capaz de hacer en su forma básica. No había entrenado con ninguno de los gemelos androides desde Cell, y desconocía con exactitud de qué eran capaces, aparte de que Vegeta había tenido problemas en la primera transformación cuando se conocieron. Pensó que la mejor manera de averiguarlo sería observar la pelea, así que lanzó su ki, sintiendo la lucha para intentar medir el poder de ambos, a pesar de no sentir el ki de 17 ni de 18. En cuanto Goku entró al ring y tomó su posición, 18 adoptó una postura agresiva y se preparó. Gohan ya sabía que la androide se lanzaría sobre el Saiyajin para terminar el combate rápidamente. No era ingenua, y probablemente se dio cuenta de que Goku se había vuelto más fuerte de lo que estaba programada para enfrentar. Goku, por otro lado, parecía completamente relajado, adoptando una postura defensiva relajada y sonriendo radiantemente a la rubia. Sin más dramatismo, el anunciador hizo un gesto a los monjes que manejaban el gong, quienes lo golpearon con fuerza y comenzaron la pelea. Fiel a su predicción, 18 se lanzó de inmediato, demostrando una velocidad cegadora con la que podía moverse, sobresaltando a Gohan. Sabía que era una luchadora muy fuerte, pero ni siquiera él esperaba que fuera tan rápida. Goku pareció igualmente afectado, y ella asestó 2 golpes en rápida sucesión, haciendo tambalear al Saiyajin ligeramente hacia atrás antes de que éste pudiera levantar la guardia y bloquear. 18 presionó su ataque, impidiéndole contraatacar. Por un momento, Gohan consideró que quizás Vegeta había acertado en su hipótesis y que estaba a punto de presenciar la derrota de su padre contra la mujer. Después de todo, era demasiado noble como para romper su acuerdo con Vegeta. Pero Goku hizo lo que mejor sabe hacer y sorprendió a la androide deteniendo uno de sus puñetazos, obligándola a retroceder varios metros. La observó unos instantes, como si intentara calcular algo, mientras la androide lo miraba amenazadoramente. Entonces, su ki se disparó, elevándose en un instante muy por encima de lo que Gohan creía capaz. Permaneció en su forma básica, con solo una tenue aura blanca estallando a su alrededor, pero dejó fluir una energía que casi rivalizaba con la habilidad del semisaiyano sin transformarse. Parece que lo que sea que haya estado haciendo en el más allá ha dado sus frutos, pensó Gohan, impresionado por la intensidad del ki de su padre. Me he esforzado al máximo estos últimos 7 años y ha logrado estar a mi altura, o quizás incluso más poderoso. A pesar de sí mismo, sintió una aprensión emocionante que lo invadía. La posibilidad de poder pelear con su padre se hizo evidente al mirar la clasificación, y sintió un fuego en las entrañas que no había sentido en mucho tiempo. Ese mismo deseo de probarse contra un oponente digno. Lo mismo que había sentido en sus peleas más difíciles. Ese lado Saiyajin profundamente enterrado en el que anhelaba la batalla para entretenerse, no por la necesidad de luchar. Sabiendo perfectamente lo que sucede cuando deja que esa parte de él tome el control, apartó ese pensamiento de su mente, permitiendo que el asco por su propia naturaleza lo invadiera solo por un instante antes de volver a concentrarse en la pelea. Goku cambió su postura por completo, recurriendo a sus años de experiencia de combate con tantos maestros para adoptar una postura completamente desconocida para Gohan. Le sonrió con confianza a la androide, quien palideció ligeramente al ver su mirada. Sin dar señales de moverse, Goku se lanzó hacia adelante, acortando la distancia con la androide rápidamente. Apenas logró bloquear la patada circular que le lanzó antes de que él la atacara con una lluvia de ataques. Era rápida, pero no lo suficiente como para bloquear cada puñetazo que le lanzaba, ni cada patada, y con cada una que conectaba, comenzaba a cansarse. Para sorpresa de Gohan, su padre no parecía perder impulso y rápidamente empujó a 18 hasta el borde del ring. Se detuvo con los talones contra el borde de la baldosa, con la mirada fija en busca de una salida. Esperó a que Goku volviera a atacar y esquivó su patada por fuera para intentar rodearlo. Pero no había planeado que la pateara por completo, de modo que de repente la encarara de nuevo mientras aún estaba en el aire. Ella captó el cambio de peso y vio venir el puñetazo, pero no tuvo tiempo de esquivarlo con su ki. Cruzó los brazos instintivamente y recibió el puñetazo justo en medio. La fuerza del golpe la impactó en el pecho, aturdiéndola momentáneamente mientras la gravedad comenzaba a actuar. Salió de su aturdimiento al impactar su espalda contra la dura superficie de la tierra, haciendo que unas manchas danzaran ante sus ojos y la dejaran sin aliento. Se incorporó sobre los codos, mirando a Goku con incredulidad. ¿De verdad puedo ser tan superior al mismo luchador que fui creada para destruir? Parece imposible que me haya vencido. Lo tenía contra la pared. ¿Qué pasó? Y 18 está fuera del ring, lo que convierte a Goku en el ganador.
Ahí lo tienen. ¡Amigos! Incluso 20 años después, Goku-san todavía tiene lo necesario para dejarnos a todos boquiabiertos. No sé ustedes, pero los dos se movían tan rápido que me costó seguirlos. Pero una cosa es segura. Todos podíamos sentir la fuerza bruta que emanaba de ambos. Menudo combate. En medio de los vítores, Goku liberó el flujo de energía. Su aura clara se desvaneció rápidamente y su sonrisa despreocupada volvió a su lugar. Se arrodilló al borde del ring, sonriéndole a la androide y ofreciéndole una mano. Ella dudó, aún absorta en lo que acababa de pasar, pero la aceptó de todas formas. La levantó, la ayudó a volver al ring y le dio una palmadita en el hombro. Ella se echó el pelo hasta los hombros por encima de la oreja, mirándolo con curiosidad. Bueno, Goku, explícame qué acabas de hacer. Te había vencido, y de repente, me sacaste del ring como si nada. Sin transformarte, nada menos. ¿Por qué? ¿Cómo? Se rascó la nuca con nerviosismo, mientras el sol le sonreía con una risita. Bueno, admito que me sorprendió lo fuerte que eras. Por un momento temí tener que transformarme para llevarte, pero decidí esperar y observar. Después de un rato, comprendí cuánto me costaría y. Bueno, simplemente abrí el flujo hasta ese punto. Adapté mi ki al tuyo, o al menos lo intenté, es difícil saberlo. G. El androide lo miró con una ceja arqueada, visiblemente escéptico. Me parece increíble que no tuvieras que transformarte para igualar mi fuerza, pero obviamente no lo hiciste. Así que, aunque igualaras la mía a la perfección, ¿cómo lograste superar mis defensas tan fácilmente? Bueno, empezó vacilante. Te enseñaron a pelear conmigo hace 7 años, ¿verdad? Solo usé un estilo de lucha que desarrollé en otro mundo. No supiste cómo detenerlo porque era diferente. Ella continuó mirándolo fijamente un momento más, con el rostro impasible. Entrecerró los ojos y una sonrisa cómplice adornó su rostro mientras se cruzaba de brazos. ¿De verdad eres algo especial, lo sabes? Ya veo por qué el Dr. Gero tuvo tantos problemas contigo. Esto fue divertido, si tuviera la oportunidad, me gustaría volver a pelear contigo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la arena. Goku se dio cuenta de repente del insoportable ruido que le asaltaba los oídos, proveniente de la multitud, e hizo una mueca. Saludó con cautela a la multitud, recibiendo a cambio una oleada de ruido. Decidiendo que sus oídos ya habían tenido suficiente, salió rápidamente de la plataforma elevada y regresó a la sala de espera. De inmediato, fue recibido por las expresiones de asombro de muchos de sus amigos. Krilin fue el primero en hablar, sus palabras apenas contenían el asombro que lo embargaba. Goku, hermano, eso fue increíble. Digo, cuando aparecieron los androides, tú y Vegeta tuvieron que usar el super para lidiar con ellos, y ahora ni siquiera parecen estar sin aliento, y ganaron así como así. Les digo una cosa, ustedes, los Saiyajin, son un tipo raro. Ay, Dios mío, estoy deseando verlos a los tres enfrentarse. Dudó un momento, mirando a su esposa, que intentaba evitar su mirada. Solo, no dejes que ninguno de nosotros, pequeños bichos, nos interpongamos cuando todos se pongan manos a la obra, ¿de acuerdo? Goku se rió, rascándose el cuello de nuevo bajo la mirada combinada que estaba recibiendo. A continuación, tenemos al superhéroe de Ciudad Satán, Bardock. Competirá contra otro recién llegado a la escena de torneos, Yamu. Gohan se animó al oír su alias y miró al resto del grupo. Lo saludaron con un gesto de ánimo, sin dudar del resultado del combate. Videl le dio una palmada en la espalda, sonriéndole con cariño. Vea por ellos, Bardock. Seguiré aquí cuando vuelvas. Gohan sonrió con sorna tras su máscara, reprimiendo el impulso de abrazar a la mujer bajita, y se giró para marcharse. Casi choca con su oponente, quien, según notó, miraba fijamente la espalda de Goku con expresión severa. Inmediatamente, su lado defensivo se activó de nuevo y se adelantó ante Yamu, bloqueando el paso de su padre con su imponente figura. Lanzó una mirada fulminante al hombre más bajo, que decía sigue moviéndote o si no. Yamu le devolvió la mirada un segundo más antes de continuar su camino hacia la arena. No me gusta, pensó con recelo. Yamu y Spopovich ya estaban mirando fijamente a Shin y Kibito, y ahora tienen la mirada puesta en papá, lo descartaría como coincidencia, pero tenía que ser papá, decidiéndose rápidamente, se inclinó ligeramente hacia Videl, que seguía a su lado y también miraba fijamente a Yamu. Vigila a esos 4 locos, por favor. Hay algo más detrás de todo esto, y parece que ahora se centra en mi padre. No pueden matarlo porque ya está muerto, pero prefiero estar a salvo, por supuesto, respondió ella en voz baja.
Asintió, contento de tener a alguien de confianza cuidándolo, y siguió al pálido luchador. La multitud estalló en vítores al verlo salir a la luz, y sintió que le empezaba a doler la cabeza. Como muchos ya saben, Bardock es un luchador enmascarado que protege Ciudad Satán junto a Videl Satán. Nadie sabe quién es realmente ni de dónde viene, pero seguro que todos hemos visto las increíbles proezas de fuerza de las que es capaz. Entre sus habilidades conocidas, puede volar, lanzar rayos de luz con las manos, y quien no ha visto las imágenes de él lanzando una camioneta por los aires sin ningún esfuerzo aparente. Sí, damas y caballeros, nuestro desconocido recién llegado, Yamu, sin duda tiene un trabajo duro por delante. ¿Tendrá lo que hace falta para enfrentarse al justiciero superpoderoso? Descubrámoslo. El locutor apagó el micrófono y se giró para abandonar el ring, pasando a Gohan en el camino. Por favor, no maten a Bardock. Gohan lo despidió con irritación, gruñendo en señal de aceptación. No tenía planes de matar a nadie hoy, pero eso siempre podía cambiar. Consideró a su oponente por un momento, pensando en la mejor manera de lidiar con él. Yamu parecía duro, pero lo que Gohan podía percibir de su ki era insignificante comparado con el suyo. A pesar de su decepción por la falta de un buen rival, sentía su lado Saiyan arder en sus entrañas, rogando por la pelea. Oh, tal vez solo me divierta un poco con él. Además, si este tipo se parece en algo a su amigo, entonces podrá aguantar un par de golpes. Yamu adoptó una postura agresiva de boxeo, mientras Gohan simplemente lo observaba, con la diversión a flor de piel. El locutor esperó un momento a que Gohan hiciera lo mismo, pero tras unos segundos, se rindió y saludó a los monjes. Sonó el gong y comenzó el combate. Yamu dio el primer paso, lanzando un grito de guerra y abalanzándose. Su mano trasera se lanzó hacia adelante en un puñetazo directo al rostro de Gohan. El semidios entrecerró los ojos al ver el puño acercarse, y apenas se inclinó hacia un lado, esquivando el ataque y golpeando a Yamu con la palma abierta en las costillas. El hombre más bajo se tambaleó hacia atrás, tocándose las costillas magulladas y fulminando con la mirada a Gohan con la mirada. Tras su máscara, el semidios sonreía amenazadoramente. Oh, sí, definitivamente puedo divertirme con este tipo. De nuevo en la sala de espera Goku ladeó la cabeza mientras observaba a su hijo pelear. Hasta el momento, Yamu había sido el único en atacar en esta ronda, y en cada ocasión el Semi-Saiyajin lo contrarrestaba con pereza. Pero el combate ya llevaba un minuto, mucho más de lo que Gohan necesitó para terminar la pelea. Además, le sorprendió un poco el cambio de técnica desde la última vez que vio pelear al chico. No lo entiendo, ¿qué está haciendo? No es propio de él, jugar con su oponente. Apenas terminó de hablar, se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo era su hijo ahora. 7 largos años eran tiempo más que suficiente para que alguien cambiara por completo. Vegeta, que observaba a Gohan con una sonrisa burlona y los brazos cruzados, miró al Saiyajin más alto de reojo. Kakaroto, tu mocoso, ha crecido, y sería un buen guerrero Saiyajin si nuestro planeta siguiera intacto. No te preocupes, sigue siendo un poco bueno, pero si alguna vez tienes la desgracia de luchar contra él, es despiadado. Se está divirtiendo con este Yamu, así que déjalo. Pues sí, dijo Goku con tono quejoso. Vi algo de eso con Cell, ¿recuerdas? Sigue sin parecerle. Vegeta giró la cabeza por completo para observarlo, y su sonrisa burlona dio paso a una mueca seria. Mira, Kakaroto, no te voy a mentir, el mocoso no aceptó tu muerte con facilidad, y ha cambiado. Seguro que notaste que ya no pelea como tú. Se negó incluso a reconocer que era tu hijo durante muchos años, insistiendo en que, entre comillas, perdió ese derecho el día que moriste. No sé qué esperabas cuando te dijeron que volverías. Su voz se apagó mientras la multitud afuera enloquecía, vitoreando cuando el semidios finalmente se aburrió de su oponente y lo pateó perezosamente fuera del ring. Vegeta resopló divertido y volvió su atención al otro Saiyajin. Pero alégrate de que se haya tomado todo esto también. Créelo o no, la recepción que recibiste hoy está muy lejos de lo que cualquiera de nosotros esperaba de él, considerando su pasado. Podría haber perdido la cabeza y haber destruido el planeta. Y Dende no quiera que se enfade contigo por irte cuando lo hiciste, bueno, como ya dije, es despiadado. Y ser el ser más poderoso del universo conocido es una mezcla horrible con despiadado. Pondría a prueba la teoría de que no se puede morir con ese halo sobre la cabeza.